Bueno, vamos terminando esta serie de este mes de febrero, estudiando acerca de ¿qué? ¿Cuál fue nuestro tema? El servicio, el servicio. Ah, Santiago inició esta serie enseñándonos acerca de Marta y María, ¿recuerdan? Y la importancia, la importancia de nuestra adoración en el servicio. Lo primero es nuestra adoración al Señor. El domingo pasado Arnold nos estuvo compartiendo acerca de Jesús lavando los pies de sus discípulos y la importancia del amor y el sacrificio en el servicio. La importancia del amor y el sacrificio en el servicio. Hoy vamos a estar estudiando el máximo ejemplo de servicio. Filipenses capítulo 2. A ver, voy a pedir que por favor allí las hermanas se organicen. María del Carmen. Hoy vamos a estar estudiando el máximo ejemplo de servicio. Vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. He titulado esta enseñanza El poder de la unidad en el servicio. El poder de la unidad en el servicio. Capítulo 2. Vamos ahí. Quisiera poner un poquito en contexto lo que vamos a hablar esta mañana. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipenses, escribe básicamente porque habían problemas de peleas, disputas entre ellos mismos. Y un ejemplo de eso lo encontramos en el capítulo 4, hablando de dos hermanas que se llamaban Evodía y Sintique. Dice en el Filipenses 4:2, ruego a Evodía y Sintique que sean, ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aparentemente habían disputas, habían malentendidos, habían quejas del uno como con el otro. Y lo pongo en el contexto porque tal vez esta mañana hayan disputas, hayan dificultades en los matrimonios, en nuestras relaciones con los hijos, en nuestras relaciones con los familiares, en las relaciones nosotros como liderazgo de la iglesia. Y esta mañana el Señor quiere que tengamos un mismo sentir en el Señor. Y Pablo quería ir a la raíz de esas disputas y de esos malentendidos y de esas quejas. Otro punto importante que quiero que esta mañana resaltemos es, detrás de todo esto está que Dios es uno, la unidad, el principio de la unidad. Dios es uno en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a ver a lo largo de este pasaje la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo para llevar a cabo algo tan maravilloso y tan precioso como fue la obra de la cruz. Y cómo eso trajo unidad, y cómo eso trajo restauración, y cómo eso trajo vida para nosotros, los que hemos creído. Vamos al pasaje, Filipenses capítulo 2, y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 11. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer en la versión de Reina Valera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, esta mañana estamos delante de tu presencia. Hemos venido a este lugar, Señor, deseosos de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tu Espíritu Santo, Señor, mora en nosotros y tu Espíritu Santo se mueve entre nosotros, Señor. Yo te ruego para que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento esta mañana, Señor. Y esta palabra, Señor, traiga unidad, y esta palabra, Señor, permita que el servicio que queremos prestar para ti, Señor, sea un servicio que traiga gloria y honra a tu nombre, Señor, porque estamos unidos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, empieza diciendo el apóstol en el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y mientras voy leyendo este versículo 1, yo quiero que usted piense, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? Que tú recuerdes y pienses, si esto que Pablo está leyendo acá, está escribiendo acá, tiene que ver contigo. Y tiene mucho que ver, porque si estas cosas están en ti, si tú has recibido estas cosas, estás en la posición correcta para adorar y para servir. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Pregunto yo esta mañana, ¿tú has recibido consuelo de parte del Señor? ¿Tú has recibido alguna consolación de parte del Señor? ¿Él te ha consolado? ¿El Espíritu Santo te ha permitido tener comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Has recibido algún afecto entrañable? ¿Has recibido alguna misericordia de parte de Dios? Amén. Ese es el punto de partida. Y Pablo está haciendo reflexionar a estos creyentes en Filipo y está recordándoles lo que el Señor Jesús ha hecho por ellos. Cuando habla de una consolación, dice que es un estímulo para estar unido en Cristo. Ayer las mujeres estaban estudiando eso. Estamos unidos en Cristo. Hay un estímulo, hay una consolación para estar en Cristo. Hay un consuelo de parte del Señor. Hay comunión, eso significa que hay compañerismo con el Espíritu Santo. Cuando habla del afecto entrañable, habla de ternura. No hay nadie más tierno que el Señor Jesús. Y finalmente, si has recibido alguna misericordia, no hay nadie más compasivo que el Señor Jesucristo. Piensa esta mañana en estas cosas. Piensa esta mañana también alrededor de estas cosas en la persona más terrible que tú puedas pensar, la persona más malvada que tú puedas pensar. Y piensa si esa persona merece tener consolación de parte de Cristo, tener consuelo, tener comunión, tener afecto entrañable, tener misericordia. Piensa en esa persona tan malvada. Pero piensa también esta mañana que esa persona tan malvada, que tal vez no merecía o no merece el perdón y la salvación de Dios, por esa persona murió Cristo. Por esa persona Él se descendió de los cielos, lo vamos a ver ahorita, descendió desde lo más alto hasta lo más profundo para alcanzar, para tomar, para sacar de ese lodo cenagoso y trasladarlo al reino de su amado Hijo. Todos nosotros como seres humanos nos parecemos, somos iguales. No hay pecado más grande, no hay pecado más pequeño. Somos pecadores a los ojos de Dios. Pero en su gracia, en su misericordia, en su ternura, en su compasión, el Señor, Dios Todopoderoso, este Dios que es uno, que es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en unidad, obraron la salvación de nuestras almas. Y eso es algo tremendamente poderoso y es algo tremendamente maravilloso y transformador. Y es lo que el Señor quiere que veamos esta mañana. Verso 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Me impacta las veces que se repiten en ese versículo la unidad. Es uno de los pocos versículos donde vemos la unidad tantas veces. Cuando dice sintiendo lo mismo es tener un mismo pensar. No es fácil. Si ya entre dos personas ponerse de acuerdo es difícil, imagínense entre 30, 40, 50 en un país, gobernar un país no es nada fácil, tener un mismo pensar. Teniendo un mismo amor, unánimes. Unánime significa ser uno. Me ha costado, llevo 26 años de matrimonio y me ha costado entender esta verdad. Soy uno con mi esposa. No soy yo por un lado, no es mi esposa por el otro lado, es que somos uno en Cristo. Y como iglesia, Dios nos ha llamado a ser uno, un solo cuerpo, un solo Dios, un Señor, una fe, un amor. Cuesta ser uno, pero lo maravilloso aquí es que no es nuestro esfuerzo, sino es la obra y el poder de Dios para que esa unidad se dé. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno, unánimes, siendo uno, sintiendo una misma cosa, teniendo un mismo propósito. Como iglesia necesitamos conocer, entender para dónde vamos, qué perseguimos, cuál es el objetivo, cuál es la meta. Nuestra meta es conocer a Dios y darlo a conocer. Nuestra meta es tener una relación personal con Dios y amar a nuestro prójimo. Tener una misma propósito, una misma aspiración, vibrando al son de los mismos ideales, impulsados por las mismas motivaciones. Y esto me hacía pensar como cuando alguien interpreta una guitarra, ¿cierto? Que primeramente afina el instrumento, ¿no? Y cada cuerda tiene su tono, ¿cierto? Y una vez que lo ha ajustado, esta persona que es experta toca esa guitarra y salen esas melodías tan maravillosas, tan melodiosas, tan especiales. Así es Dios con nosotros. Él ajusta nuestras vidas y Él quiere que de cada uno de nosotros, cuando Él pulsa cada una de nuestras vidas, estemos en sintonía con Él, para que lo que se escuche, para que lo que se vea traiga gloria y honra a su nombre. Bien, verso 3. El verso 3 y el verso 4 nos van a hablar de dos virtudes que se necesitan para el servicio, para un servicio verdadero. Verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La primera virtud, la humildad. La importancia de la humildad en el servicio. Dice aquí Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Habían desavenencias, no estaban en unidad, habían peleas, habían disputas. Piensa tú en tu familia, en tu hogar, ¿cómo está esa relación con tu esposo? ¿Cómo está esa relación con tu esposa? ¿Cómo está esa relación con los hijos? Todos tenemos dificultades en nuestras relaciones. Pero dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. ¿En qué consiste esa humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué se dan las contiendas? ¿Por qué se dan las disputas? Porque pasamos por encima de los demás. Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando esos deseos tienen límite, surge la humildad. Y aquí el Señor nos dice que veamos a los demás como superiores a Él mismo. Cuando servimos desde la humildad, podemos ver al otro como superior. Mi esposo superior a mí, mi esposa superior a mí, mis hijos superior a mí. Y me pongo en una actitud de humildad. Hace 8 días veíamos cómo el Señor Jesús tomó el balde, tomó la toalla y se arrodilló, se bajó, se agachó, se postró a lavar los pies
de sus discípulos. La humildad es una virtud tan importante, pero no, de nuevo, no se trata de lo humilde que yo quiera ser. Se trata de cómo en mi relación personal con Dios, Dios me lleva a vivir en humildad, a ver al otro como superior. Y eso hace que yo pueda ver la necesidad del otro. No hacer las cosas como yo las veo, no arreglar las cosas como yo siento, sino ¿quién es esta persona realmente? ¿Qué desea? ¿Qué necesita? ¿Cómo le puedo ayudar con lo que Dios me ha dado? Con una palabra de aliento, con una ofrenda, con un favor. ¿Cómo puedo yo suplir la necesidad de esta persona? Sea creyente o no sea creyente. El principio de la humildad. Y luego viene otro principio. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y Pablo también aquí más adelante dice la lucha que tenemos, porque siempre estamos mirando por nuestros propios intereses. Siempre primero es lo mío, después lo de los demás. Y eso significa sacrificio. Primera virtud, la humildad. Segunda virtud, el sacrificio. Se necesita tener sacrificio, se necesita dejar de lado. Bueno, digamos, no significa que debemos dejar de lado nuestras cosas, nuestras necesidades, sino que también dice, sino que cada cual también vele por lo de los demás, por lo de los demás. No es fácil cuando de pronto recibimos nuestro salario, tenemos nuestros recursos, y surge una necesidad, nos enteramos de una necesidad y decimos, caramba, pero es que si saco de aquí se me va a descompletar y no es fácil. Pero si el Señor lo pone para hacer y si eso ha de glorificar al Señor, pues no importa. Ya veré cómo el Señor va a suplir de otra manera, va a solucionar de otra manera, pero si el Señor me pide que yo haga esto, lo hago. ¿Es sacrificial? Claro que sí. Es sacrificial que yo de pronto estoy en mis asuntos, he planeado mis actividades de la semana, de pronto surge algo, alguien está en el hospital, está en la clínica, está en su casa enfermo y necesita ayuda. Es sacrificial dejar mis cosas a un lado, tomarme el tiempo, tomar el bus, ir hasta esa persona, servirle. Claro que es sacrificial. Siempre queremos la comodidad, queremos pues lo mejor para nosotros, no incomodarnos. Pero el verdadero servicio implica sacrificio, sacrificio. Y ahora entonces el apóstol Pablo nos va a mostrar estos dos elementos, la humildad y el sacrificio, en máximo ejemplo de servicio. Cristo Jesús, dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Ese sentir de humildad, ese sentir de estimar a cada uno, a los demás como superiores a él mismo y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Qué gran ejemplo. Y aquí no lo describe entonces en el verso 6, el apóstol dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesús es Dios. El Señor Jesús creó los cielos y la tierra desde el comienzo y ya existía desde antes de la creación. Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo eran uno solo. Dejó su trono, su majestad. No hay grandeza más grande, no hay lugar más grande donde se pueda estar, sino en la presencia de Dios. Y aquí dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo, siendo Dios, no estimó eso como lo más alto, lo más sublime, sino que dice que también como cosa a que aferrarse, como decir, este es mi trono y aquí me quedo.
No, yo soy Dios, pero hay alguien que necesita de nosotros. Y entonces, ¿qué hace? No se aferra en de su trono, sino que dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Se incomodó. ¿En qué forma se incomodó? Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó su trono, no dejó de ser Dios, se encarnó, vino a este mundo, nació como un niño en el portal de Belén. Se hizo hombre como nosotros, para comunicarnos, para relacionarse con nosotros, para vivir en medio de nosotros, en medio del mundo en tinieblas, en medio de un mundo necesitado del amor y la misericordia de Dios. Se hizo hombre, dice en el verso 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a leer un momentito allí más adelante en Hebreos 17. Dice Hebreos 17. Dice, he aquí, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Y aquí vemos entonces, en esa unidad de Dios que es uno, que es trino, Dios el Padre diseña un plan para la salvación. Pero en ese plan, el Hijo toma su lugar y dice, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Reconciliar al hombre. Y entonces Él dice, aquí estoy, yo quiero ser ese siervo. Y se hace hombre, porque no había otra manera de reconciliar al hombre, sino que Él mismo tomara nuestro lugar también como hombre. Si ese hombre tuviese carne, sangre, como nosotros, pero sin pecado. Y dice en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira este proceso de humillación. Él estando en la majestad, estando en la gloria, estando en lo más alto, se humilla, baja y se pone al nivel de nosotros, seres humanos, pecadores, necesitados. Pero más aún, se humilla más y más, porque dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para los judíos, morir en una cruz era lo más miserable, era realmente estar maldito. Solo los hombres que habían hecho las cosas más terribles morían de esa manera. No merecían ningún perdón, no merecían ninguna misericordia. Lo único que merecían era estar colgados, ser malditos por Dios. Para un judío era lo más despreciable. Pero Jesús se hizo maldito por nosotros. No merecíamos tal gracia. Éramos nosotros los que merecíamos estar allí. Pero fíjate cómo comienza el apóstol Pablo diciendo, si hemos recibido alguna consolación, si hemos recibido algún consuelo, si hemos recibido alguna comunión del Espíritu, si hemos recibido alguna ternura, alguna misericordia, eso lo merecíamos nosotros, lo necesitábamos tremendamente. Si no hubiera sido así, jamás hubiéramos podido conocer a Dios, conocer su amor, conocer su misericordia. Si Él no deja su trono, si deja de aferrarse a su trono para asirnos, como dice Pablo más adelante. Tú me has asido, me has tomado de mi mano por amor. Qué gran amor, qué gran misericordia, pero también qué gran poder, mis hermanos. Dice en el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, así como Jesús se humilló hasta lo más profundo. El Señor le ha exaltado hasta lo más alto, le ha vuelto a poner en su sitio, a su mano derecha, en su trono. ¿Para qué?
le dio un nombre, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo en el verso 9 y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Yeshua. Dios salva. Dios salva. No hay otra manera de que podamos ser salvos sino es poniendo nuestros ojos en aquel que se humilló de tal manera, en aquel que en obediencia al Padre fue a la cruz a morir de la manera más vil, más miserable, siendo sin pecado, tomando nuestro lugar. Pero ahora Dios le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros hoy día tenemos el privilegio de doblar nuestras rodillas y decir: Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, tuyo es el reino, tuya es toda la gloria, toda la alabanza, como alaban los ángeles en el libro de Apocalipsis, porque conocemos de ese amor, porque hemos recibido por el Espíritu, Él ha abierto nuestros ojos, conocemos, le adoramos. Pero un día también aquellos que le han rechazado se levantarán y declararán y confesarán, aún en el infierno: tú eres el Señor, no hay otro, tú eres el Señor. Nosotros justamente merecemos lo que recibimos ahora, pero tú eres el Señor. Dice en el verso 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Empezamos hablando de la disputa entre dos hermanas, Ebodía y Sintique. No tenían unidad. Y probablemente la iglesia también estaba contaminada con estas cosas. Y entonces Pablo les lleva a meditar en lo que hemos recibido de parte de Dios. Si es que realmente hemos creído en Él, si es que realmente hemos sido salvados. ¿Cómo nos ha consolado? ¿Cómo tenemos comunión? ¿Cómo tenemos ternura de parte de Él? ¿Cómo tenemos favor, misericordia de parte de Él? Y ahora nos insta entonces a que con humildad, con sacrificio, le sirvamos. Mis hermanos, después de conocer ese amor, no queda otra cosa, sino de amar y servir a este Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, nos debemos a Él. Todo lo que somos en Cristo se lo debemos a Él. No hay nada, no hay ninguna mérito en nosotros, no hay ninguna obra que podamos decir: Señor, esto me lo merezco. Absolutamente nada. Si tú hoy has sido perdonado, si tú hoy has recibido favor de Dios, si tú hoy tienes vida espiritual, si hoy puedes tener comunión con Dios por medio de su Espíritu, no ha sido por lo bueno que tú hayas hecho, no ha sido por las buenas obras que hayas hecho, ha sido solamente por la misericordia y el favor de Dios. Dos principios que quisiera resaltar de esta enseñanza, y es que no hay límite a lo que Dios puede hacer para demostrar su amor y poder salvador hacia el hombre. No hay límite. Este Dios, desde lo más alto y sublime, se humilló hasta lo más profundo. No hay límite para el amor de Dios. No hay límite cuando Dios decide salvar, rescatar, dar vida, traer luz. Cuando Él decide y quiere hacerlo. Y lo hace por medio de su palabra, lo hace por medio de su Espíritu. No hay límite para el amor de Dios. Otro principio es que lo más bajo que se humilló para salvarnos nos hace pensar en lo más alto que debemos levantarlo en adoración. Si Él se humilló hasta morir, ¿de qué manera? En la cruz. La respuesta a eso
es levantarlo en adoración, es adorarlo día y noche, es que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra del Señor. Estaba leyendo acerca de los siervos en el tiempo de romano, en el tiempo de Roma como imperio. Y había mucha esclavitud de hombres, mujeres, hombres que eran comprados, eran vendidos como siervos. Y estos hombres, algunos tenían siervos malos que los trataban injustamente, que los hacían sufrir, pero otros tenían siervos buenos. Pablo comienza diciendo aquí en el libro de Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Él se consideraba a sí mismo un esclavo de Cristo. Pero ¿saben qué? Para nosotros puede sonar despectivo, esclavo. Hoy día, yo no quiero ser esclavo, yo no soy esclavo de nadie. Pero este Señor, que tiene el nombre sobre todo nombre, que se humilló de tal manera, que me amó de tal manera, que me bendijo de tal manera. Ahora Pablo se ponía en la posición correcta de ser su siervo, de ser su esclavo. Y cuando estos esclavos morían, no había otra cosa en su epitafio más grande que pudiera haber, que era tener el nombre de esta persona y decir de quién era siervo. No había más orgullo que eso. Pablo, siervo de Jesucristo, se identificaba totalmente con aquel a quien había conocido, a quien habían amado, a quien habían servido, y se gloriaban solamente en eso. No valía, no costaba nada más. La vida en este mundo había valido la pena simplemente por haber conocido a este Señor. Mis hermanos, que vivamos con esto en mente. Un día nosotros vamos a partir de este mundo, algunos más rápido que otros, pero seguro que partiremos de este mundo. Pero mientras que llegue ese día, mis hermanos, que no haya otra cosa, que no haya otro fuego, que no haya otra pasión, que no haya algo más que arda en nuestros corazones, otro deseo más profundo que decir, hermano, siervo de Jesucristo, Consuelo, María, Pedro, Julián, siervo de Jesucristo, porque hemos conocido, hemos sido tan maravillosamente bendecidos que no hay otra cosa que servirlo, porque es el mejor, porque está sentado a la diestra de Dios Padre, porque nos entiende nuestras debilidades totalmente. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque solo un Dios así, un Dios único, que se ha manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podía amarnos de tal manera y esto traer tanta gloria, más gloria a tu nombre, Señor, que hoy como iglesia, Señor, podamos derramar lágrimas en adoración a ti, Señor, porque no hay nada mejor, Señor, que conocerte. No hay nada mejor, Señor, que servirte. Señor, guíanos, ayúdanos para caminar, Señor, en este deseo de humillarnos a nosotros mismos, Señor, y también aún, si es necesario, sacrificarnos a nosotros mismos para que ese servicio que hagamos, que viene de parte de ti, Señor, traiga gloria, traiga fruto
Porque no fue en vano, Señor, la obra de Cristo. No fue en vano, Señor. Trajo más gloria a tu nombre, Señor. Y un día, Señor, el Señor Jesucristo nos presentará como su amada iglesia, santos, limpios, sin mancha, con ropas y vestidos limpios, Señor, delante de tu presencia, y nos mostrará delante del Padre con gran gozo, con un gozo inefable, porque nos amaste de tal manera, Señor. Gracias, Señor. Padre, que cuando decidamos servir, involucrarnos en el servicio de esta iglesia, Señor, lo hagamos pensando en quién somos y a quién servimos, Señor. No servimos, Señor, para ganar posición, no servimos, Señor, para ganar favores, no servimos, Señor, para que nos vean los hombres. Servimos, Señor, porque hemos conocido tu amor. Servimos, Señor, porque hemos conocido tu gran nombre. Servimos, Señor, porque queremos que tu nombre sea engrandecido más y más y más. Que cuando terminen nuestros días sobre esta tierra, Señor, se pueda decir de nosotros que fuimos fieles siervos tuyos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.